eta bere garaian izan zen ikerketa proiektu interesgarri baten zuzendaria, ditzena espacios públicos y ordenanzas locales. ¿Vale? José Ignacio Cubrero nos hablará del principio non bis in idem y de la concurrencia de procedimientos. También ha escrito sobre esta materia anteriormente, con lo cual es una cuestión que domina. Pues nada, sin más dilación, Nacho. Eskerrik asko Unai, eskerrik asko Santurtziko udaleko, antolatzaileei, langonbidapena luzatzeagatik eta bueno, ekitaldia antolatzeagatik, oso interesgarria da beti gurekin edo gure artean biltzea eta azkenean eztabaidak sortzea administrazioen bideri buruz eta kasu honetan, zehapen prozedurari buruz eta zehapen ahalmenari buruz. En general, quería dar las gracias al Ayuntamiento de Santurtzi por organizar también la jornada, por también extendernos un poco la invitación y también por suscitar estos debates tan importantes, creo, para la ciudadanía en general y también para el ámbito académico, como se nos han planteado aquí. Bueno, yo voy a referirme en concreto al principio non bis in idem en materia sancionadora y las consecuencias que tiene para la concurrencia de los procedimientos. El principio non bis in idem significa, en último término, que la administración y, en teoría, también los jueces y tribunales no pueden imponer dos sanciones ni pueden abrir dos procedimientos cuando concurran unos mismos hechos, unos sujetos y un fundamento jurídico a la infracción. En el caso del ámbito penal, yo me voy a referir al ámbito administrativo sancionador. En el ámbito penal, la identidad de hechos es, digamos, la clave para que no pueda abrirse un nuevo procedimiento ni pueda imponerse una nueva sanción, porque en el caso del procedimiento administrativo sancionador hay que tener en cuenta que tiene que concurrir esa triple identidad de hechos, sujetos y fundamento jurídico. Luego me referiré en concreto a que hay ciertas matizaciones, ciertos matices que ya posteriormente incluso organismos internacionales, tribunales internacionales que aplican Convenio Europeo de Derechos Humanos o la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea han tenido en cuenta a la hora de interpretar qué es mismo fundamento jurídico o en qué casos pueden concurrir incluso dos procedimientos. Y en algunos casos sí se puede salvar o no una sentencia penal firme. Eso lo vamos a ver más adelante. En cuanto al fundamento, se considera por el Tribunal Constitucional en general como la vulneración del derecho fundamental, es decir, el hecho de que se sancione dos veces y se inicie dos veces el mismo procedimiento por mismos hechos, fundamento jurídico de la infracción y el sujeto, supone una vulneración, una quiebra del artículo 25.1 de la Constitución, el principio de legalidad que ha comentado antes y ha analizado muy bien la profesora Eva Menéndez. También hay que tener en cuenta el principio o el derecho a la tutela judicial efectiva, porque estamos hablando de la prohibición de doble enjuiciamiento, con lo cual se le estaría cargando al presunto responsable una especie de pena de banquillo, o se le estaría imputando una pena de banquillo que luego no se sabe si va a terminar en sanción o en respuesta punitiva o no. Últimamente, y no tan últimamente quizás desde el año 99 por el Tribunal Constitucional, pero luego posteriormente en diferentes sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se ha tomado en consideración ese principio que tenéis ahí de la proporcionalidad de las sanciones a efectos de graduar la responsabilidad, porque se deriva, en el caso español, se deriva más bien del artículo 25.1, ese principio de proporcionalidad, en el sentido de que no se puede aplicar o imponer una sanción más allá de lo que o de la que establezca la misma ley, y en el caso del doble enjuiciamiento, tanto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo que pretenden es que se aplique también el principio de proporcionalidad para no cargar excesivamente o no imputarle o imponerle una carga excesiva en cuanto al procedimiento al presunto responsable, porque hay que tener en cuenta que este tiene que estar defendiéndose en dos procedimientos, si no simultáneamente, uno primero y luego después por la comisión de unos mismos hechos. Esto lo vamos a desarrollar un poco más adelante. Bueno, aquí ya lo que he hablado anteriormente es efectivamente el resultado de la aplicación de ese principio de legalidad, por lo tanto es invocable directamente ante los tribunales de justicia y aplicable también en derecho administrativo sancionador y en derecho penal.
Cuando vayamos a hablar, pues os hablo aquí también de la vertiente material. Hay dos tipos de vertientes, digamos, desde un punto de vista más dogmático, aunque me va a centrar también en cuestiones más prácticas. La vertiente material se refiere a la prohibición de imponer un doble castigo, siempre que concurra esa triple identidad. En la vertiente material se tiene en cuenta también que se ha de aplicar lo que se llama el concurso de normas, de manera que solamente se aplicaría una norma en caso de que concurriera esa triple identidad. No hay concurrencia, digamos, de infracciones, con lo cual una norma desplaza a la otra en el caso del concurso de normas. Y bueno, ahí lo fundamental en la vertiente material es que se tiene que impedir la doble sanción. En cuanto a la vertiente procesal, aquí se habla de la prohibición del doble enjuiciamiento. Es muy importante tener en cuenta el principio de cosa juzgada más formal que material, por lo que luego os voy a comentar, es decir, que haya una sentencia firme de los tribunales que directamente evalúen y también diriman, digamos, justicia sobre unos determinados hechos, y esa sentencia efectivamente vincula posteriormente al resto de órdenes jurisdiccionales. Bueno, ahí os pongo sobre la preferencia del orden jurisdiccional penal. Este principio, sobre todo, se ha extendido mucho en el derecho interno, en el derecho español, porque si uno lee sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no está muy claro que hay una preferencia jurisdiccional de lo penal. Y me voy a referir ya directamente a la interpretación del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Zoloturquín, por ejemplo. Se trata de un caso en el que hay altercados públicos, altercados en la vía pública. Esos altercados están castigados con una sanción administrativa por el hecho de quizás ocupar la vía pública a través de una manifestación que no ha sido comunicada o de manera ilegal, y además se ha provocado altercados que suponen daños quizás al mobiliario público o en general daños, no sé si a las personas, pero entra dentro de ese concepto de altercados, digámoslo así. Pues bien, como ha comentado antes el profesor Lasagabaster, lo normal es que las instancias administrativas sean más rápidas que las instancias judiciales, con lo cual el tribunal administrativo, en este caso en Rusia, decidió antes la imposición de una sanción y luego el asunto pasó a la vía penal, y en la vía penal pues también las autoridades rusas volvieron a castigarle a estas personas, en este caso por la comisión de un delito, pues supongo que de daños o lo que fuera. Claro, ahí el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene en cuenta no solo la calificación jurídica de la infracción, es decir, el fundamento de la infracción, que es, digamos, el bien jurídico que trata de proteger la norma, que en general supongo que se referirá a los desórdenes públicos o la alteración del orden público, de la paz social, de la convivencia pacífica, etcétera, y además el hecho de que los hechos habían sido los mismos, con lo cual esa identidad de hechos, al final, según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, determina que la sentencia de lo penal sea desplazada de alguna manera y que lo penal no tenga por qué intervenir porque ya había una decisión administrativa firme previa. Y es un caso interesante porque realmente rompe un poco con los esquemas estos de la preferencia jurisdiccional de lo penal. ¿Y por qué tiene en cuenta básicamente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos solamente los hechos en sí? Porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como luego el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, han declarado reiteradamente que, claro, ellos no pueden entrar en las calificaciones jurídicas que otorgan o que dotan los estados a esas infracciones administrativas, a esos hechos. Porque cada estado, lógicamente, tiene un margen de apreciación pues, para castigar determinadas conductas. Tienen que ceñirse básicamente a los hechos, unos hechos que, lógicamente, son relevantes jurídicamente de acuerdo con el derecho interno. Entonces, por eso esa identidad de hecho, al final, determina que la jurisdicción contencioso-administrativa o los tribunales administrativos, como pasa en Rusia, de alguna manera no es que prevalezcan, pero sí prevalece la primera resolución que se dicta en torno a esta materia. Bueno, ahí en el artículo 4 del protocolo 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos hace referencia a un aspecto que quiero matizar también porque, si veis ahí, se refiere al procedimiento penal y también una infracción que ya por una infracción derecho a no ser inculpado o sancionado penalmente. Claro, os llamará la atención por qué yo estoy hablando de lo penal y el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Pues por una razón muy sencilla, y es la que se refiere, por ejemplo, a la sentencia Engel, que tenéis ahí
si os interesa por lo que fuera, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos también considera como penales o de naturaleza penal procedimientos administrativos sancionadores que por su gravedad, por su calificación jurídica, por los intereses que han sido vulnerados de alguna manera, se consideran también penales por la respuesta punitiva, es decir, porque son sanciones o incluso de privación de libertad en algunos casos, porque en algunos estados se admite la privación de libertad por un procedimiento administrativo sancionador, o simplemente porque son multas de elevada cuantía. Entonces se consideran procedimientos administrativos sancionadores, pero de naturaleza penal. Y entonces a estos procedimientos sancionadores sí se les aplica también la prohibición de la dualidad de procedimientos y de la dualidad de sanciones. Bien, pasamos a un caso muy interesante, el ABE contra Noruega, que se refiere en concreto a tributos. En el caso de los tributos, aquí este ciudadano, el ciudadano AB, había incumplido en la normativa tributaria en materia de liquidación de determinados impuestos, creo que era el IRPF o si no, me parece que sí era el IRPF, pero como consecuencia de eso también había cometido un delito por evasión de cuota. Claro, nosotros podríamos pensar, bueno, evidentemente el hecho de que uno incumpla la normativa tributaria a la hora de efectuar una declaración también puede suponer la evasión de cuota si es que de esa liquidación correcta se deriva que el ciudadano no ha pagado determinada cuota de acuerdo con el Código Penal. Entonces solamente se le debería enjuiciar por la vía de lo penal. ¿Qué es lo que sucede aquí? Pues que en el Estado noruego la sanción, aparte de lo penal, también puede ser una sanción administrativa por el hecho de haber incumplido la normativa tributaria. Es decir, que distingue de alguna manera entre dos supuestos. Uno, el incumplimiento de la normativa tributaria y dos, la evasión de cuota que eso supone. Si la evasión de cuota supera determinada cantidad económica, que en el Estado español creo que son 120.000 euros, al final esos hechos tendrían que calificarse como delito. Pues bien, en Noruega algo parecido ocurrió, este es el caso, y aquí el Tribunal Europeo de Derechos Humanos da un pequeño giro que luego también trasciende de alguna manera el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y es el siguiente, dice, no, aparte de la identidad de hechos, también es posible que los estados, por sus intereses sociales, por los intereses que quiere jurídicamente proteger, porque también existe una calificación jurídica distinta, por lo que fuera, pueden decidir acumular tanto sanciones como procedimientos, que es lo que ocurre en el caso de Noruega. Pero para eso tienen que cumplirse los siguientes requisitos. Tenéis ahí. Uno, que los procedimientos tengan una finalidad de alguna manera igual, no solo en abstracto, sino también en concreto, que entre ambos procedimientos hay una conexión. ¿Qué significa esto de la conexión? Que es un poco lo que comentaba Íñigo con las actuaciones previas. Que la administración, por ejemplo, haya realizado una serie de investigaciones y que luego esas investigaciones sirvan para que la jurisdicción penal determine o decida o dicte una determinada sentencia. 3. Que todas esas cuestiones, tanto la acumulación de sanciones como los procedimientos, sean previsibles y estén claramente tipificados, claramente establecidos en las normas. Es decir, que el justiciable sepa con toda seguridad que efectivamente le va a corresponder pagar una doble sanción y que además va a tener que tramitar un doble procedimiento o va a tener que sujetarse a ese doble procedimiento. Y además, por último, para aplicar esa acumulación, y aquí viene lo del principio de proporcionalidad, es imprescindible que el segundo procedimiento tome en consideración la sanción previamente impuesta a efectos de graduarla para que no sea excesivamente gravosa. Bueno, pues algo parecido ha sucedido con la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. También el artículo 50 de la Carta, junto con los artículos 53, el artículo 50 y junto con el artículo 53 también de la Carta, que se refiere al límite de los derechos, al contenido esencial de los derechos, entre ellos el contenido esencial de los derechos puede limitarse conforme al principio de proporcionalidad. Y ahí es donde entra en juego también el principio de proporcionalidad para graduar las sanciones que se puedan imponer entre ambos procedimientos. Entonces, ahí tenéis una serie de sentencias, por ejemplo, en el caso Garso, en el caso de Encho Di Puma, esa sentencia se refiere en concreto a emisión de facturas falsas y como consecuencia de ello evadir cuotas tributarias, pues porque al emitir facturas falsas, por ejemplo, que engorden los ingresos de una empresa,
pues evidentemente luego se paga, por ejemplo, menos IVA, evidentemente porque hay más gastos. Entonces, ahí lo que hace el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es aplicar el mismo criterio prácticamente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la previsibilidad, la proporcionalidad de la sanción, la conexión de los procedimientos, prácticamente aplica lo mismo con la diferencia de que en este último caso el Tribunal de Justicia de la Unión Europea añade algo más y dice, no, es que el segundo procedimiento no tiene por qué añadir una carga punitiva mayor o una carga mayor para el justiciable. Entonces, el principio de proporcionalidad se debe medir en relación con las sanciones, pero también con el procedimiento. Porque si no, efectivamente, se estaría vulnerando el non bis in idem y, a diferencia de la sentencia anterior, ahí sí considera que se ha vulnerado el non bis in idem, es decir, que procede solamente la imposición de una sanción, sea en el administrativo o en lo penal, no decide, por supuesto, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se lo remite al juez interno y simplemente lo que nos dice es que hay que aplicar solamente un procedimiento, hay que aplicar solamente una norma y tramitar solamente un procedimiento. ¿Por qué? Porque tramitar el segundo supondría una carga excesiva desde el punto de vista de la proporcionalidad. Bien, ya entrándonos en el derecho interno, ahí tienes el artículo 31, que no habla de la prohibición de doble procedimiento, sino que habla de la prohibición de doble sanción. Y efectivamente aquí sí introduce los tres elementos, la identidad del sujeto, hecho y fundamento. Bueno, brevemente, en cuanto a las sentencias del Tribunal Constitucional, las 177/91 y la 2/2003, que son aparentemente, perdón, del 99, está mal eso, no es del 91, es del 99. Aparentemente, digamos que adoptan la misma solución, que es casi prácticamente la compensación, pero hay cierta diferencia. Por ejemplo, en la primera sentencia del 99, lo que hace ahí el Tribunal Constitucional es otorgar directamente la preferencia a la primera jurisdicción que ha examinado el asunto. Lo que ocurre, es decir, entiende que hay non bis in idem. Es un caso de vertidos ilegales, que es una sanción administrativa, precisamente vertidos ilegales porque no hay autorización para realizar esos vertidos, pero que se convierten, según las diligencias de la Fiscalía y de la Guardia Civil, en un delito ecológico. Entonces, decide primero la jurisdicción, no la jurisdicción contenciosa administrativa sí, porque desiste, y al final hay una sentencia de la jurisdicción contenciosa administrativa, pero por desistimiento, no sobre el fondo del asunto. Y, en segundo lugar, estaría la jurisdicción de lo penal. ¿Y ahí qué hace la jurisdicción de lo penal? Pues directamente, básicamente lo que hace es imponer el castigo directamente, es decir, la pena de privación de libertad por delito ecológico más la multa. Llega el asunto al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional entiende que hay que compensar los castigos para graduar la sanción por el principio de proporcionalidad, pese a que había dicho previamente que el principio non bis in idem se había vulnerado, pero si se vulnera el principio non bis in idem, en teoría solo hay que aplicar una norma. Y además se ha permitido el doble enjuiciamiento, con lo cual no está tan claro esto del principio non bis in idem desde esa perspectiva. La sentencia 2/2003 se refiere a una alcoholemia, es decir, se superan las cantidades, los niveles de alcohol en aire expirado, que es una infracción administrativa, pero también pasa a ser un delito de peligro concreto por la vía de lo penal. ¿Vale? Son los mismos hechos, claramente el mismo fundamento jurídico, y en este caso lo que sucede es que hay una sanción administrativa previa firme. Bien, esto es más llamativo, esta sentencia es mucho más llamativa, porque aquí lo que dice esta sentencia es que se otorga preferencia a la jurisdicción penal. De hecho, el asunto fue tramitado en la audiencia provincial por la vía de lo penal, y la audiencia provincial lo que hizo fue directamente considerar que esa conducta había sido delictiva, se le impuso la correspondiente multa y también, en su caso, la correspondiente pena de privación de libertad, o no sé si al final se suspendería la condena o lo que fuera. Bien, ¿qué es lo que nos está diciendo la sentencia del Tribunal Constitucional? Pues que la vía penal tiene preferencia y que en realidad la resolución administrativa prácticamente es como si no hubiera existido. ¿Por qué? Porque el reproche punitivo de la sentencia penal abarca todo lo que podía haberse derivado de la sentencia administrativa previa. Es decir, que la vía de lo penal descuenta directamente, aplica lo mismo la compensación, descuenta directamente la multa y solo aplica la pena, no era de privación de libertad, sino creo que era de privación del permiso de conducir. Entonces, solamente aplica la pena de privación del permiso de conducir porque previamente la vía administrativa ya había aceptado
la sanción previa de multa. Entonces dice el Tribunal Constitucional, bueno, desde el punto de vista punitivo, desde el punto de vista del principio de proporcionalidad, la verdad es que no hay ninguna diferencia y entonces además, como la jurisdicción penal ha abarcado todo el reproche punitivo, no hay principio, no se puede decir que haya vulneración del principio non bis in idem. Ahora, mi pregunta es, ¿y entonces qué hacemos con la prohibición de doble enjuiciamiento? Porque esta persona ha tenido que enfrentarse primero a un procedimiento administrativo y segundo a la vía judicial. Bueno, en cuanto a la ley vasca de la potestad sancionadora, ya nos metemos un poco en la identidad de sujetos, personas jurídicas. La ley de potestad sancionadora admite que se impongan sanciones por los mismos hechos a las personas jurídicas y no a las personas físicas o viceversa. Es decir, un administrador o administradora que dirige o administra una empresa o una persona jurídica puede ser castigada, pero no luego la persona jurídica y viceversa. ¿Qué ha sucedido? Que en muchos casos, por la vía de lo penal, también se ha sancionado a la persona física que administraba la empresa y por la vía administrativa se ha sancionado a la empresa. ¿Por qué? Por dos razones. Una, el Tribunal Constitucional, por ejemplo, en una sentencia, en la sentencia en concreto 70-2012, sí, la tenía apuntada aquí, en esa sentencia 70-2012 no añade nada más, simplemente dice que, bueno, como ya por la vía administrativa se le había sancionado a la empresa y por la vía penal a la persona física, como son dos personas distintas, no se da el bis del sujeto, no se da el idem del sujeto, no es el mismo sujeto, con lo cual directamente las sanciones y los procedimientos se pueden acumular. No hay ningún tipo de problema. Ahora, no da un argumento mucho mayor. Yo creo que aquí, en este caso, en la identidad de sujetos, es imprescindible tener en cuenta cuál es el bien jurídico afectado y a qué personas les afecta el bien jurídico, porque puede haber empresas perfectamente que estén gestionadas solo por una persona o comunidades de bienes, por ejemplo, un despacho de abogados, no lo sé, o una gestoría o lo que fuera, cuyo propietario fuera una única persona. Claro, sobre el mismo patrimonio podrían recaer dos sanciones si atendemos a ese criterio, ¿no? Bueno, en cuanto a la identidad de hechos, hay que tener en cuenta que los organismos internacionales aplican esta identidad de hechos desde un punto de vista de la calificación jurídica de esos hechos. Ya comentó antes lo que pasa con el caso de Zolotoukhin y en general el Tribunal de Justicia de la Unión Europea también entiende que no puede entrar a enjuiciar de alguna manera los bienes jurídicos protegidos por la norma, sino más bien los hechos que tengan relevancia jurídica conforme al derecho interno, que no es lo mismo. Luego, en cuanto a las infracciones continuadas, tenéis que saber siempre que es una excepción al principio non bis in idem, porque se entiende que durante un periodo de tiempo determinado se ha cometido una infracción de idéntica naturaleza, con lo cual ya se está asumiendo prácticamente que son los mismos hechos dentro de un periodo de tiempo y que no hay doble sanción, sino solamente una sanción, y la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público así lo reconoce. Bueno, en cuanto ya a la ley de la potestad sancionadora, la ley vasca, nos metemos un poco ya en lo que es la ley vasca de la potestad sancionadora. Si os fijáis ahí, la identidad de fundamento no hay apenas variación. Luego voy a decir que hay una pequeña variación en ese punto C respecto a la ley actual, a la ley 298, pero en el proyecto, bueno, se dice que efectivamente existe non bis in idem fundamento, el idem del fundamento cuando el bien jurídico que traten de proteger las infracciones en concreto, en cuanto que se imputan a la persona presuntamente responsable ante el mismo riesgo, no se les puede sancionar dos veces. No habla tampoco de la prohibición de doble enjuiciamiento, ¿eh? Se atiene básicamente a lo que establece la Ley 40/2015, ¿vale? Quizás legislación básica. Bueno, pueden existir también diferencias que no tengan suficiente trascendencia o relevancia entre los bienes jurídicos y aplicarse solamente una. Claro, esto hay que analizarlo caso por caso, hay que obrar con mucha cautela, porque no se sabe muy bien cuándo no hay una diferencia de bienes jurídicos o cuándo pueden aproximarse o cuándo no tengan relevancia. Y la más llamativa de todas es el punto C, que también está recogida en la ley actual, y es cuando dice que existan puntos en común entre los bienes jurídicos protegidos. En este caso, adopta una solución más acorde con el principio de proporcionalidad de las sanciones. Se tiene en cuenta para atenuar la segunda sanción lo que impone la primera. El segundo punto es la novedad. Se pueden aplicar categorías de infracciones más bajas, que esto es lo que no se establece actualmente, y la que se establece actualmente es la compensación de los castigos.
Bueno, como veis ahí, plantea una serie de preguntas sobre si es realmente un concurso o que son criterios muy laxos de interpretación. La discrecionalidad judicial es enorme, incluso la discrecionalidad administrativa, la verdad es que el margen de apreciación es enorme. De hecho, si leéis sentencias, podréis encontrar, por ejemplo, ese caso que os he comentado de las facturas falsas, hay alguna sentencia del Supremo que en ese caso aplica solamente una sanción, que es la evasión de cuota tributaria. En cambio, otras sentencias entienden que hay que aplicar un concurso medial de infracciones. Es decir, existe de alguna manera los mismos hechos, pero con diferente fundamento jurídico. Uno es engañar a la administración no diciéndole la verdad y el otro es no contribuir al sostenimiento de los gastos públicos. Como veis, a veces, como ha comentado antes muy bien Unai, si el legislador no define bien los bienes jurídicos que trata de proteger la norma, se corre el riesgo de que haya doble tipificación y se corre el riesgo también de que haya doble enjuiciamiento y doble sanción. Aparte de que, lógicamente, las personas necesitan seguridad jurídica para saber qué es lo que está castigado o lo que es lo que no está castigado. Y en el ámbito local, bueno, ya no sé si voy a llegar a la concurrencia de procedimientos, pero bueno, en el ámbito local, bueno, Unai ha comentado antes lo del botellón y las ordenanzas. También, bueno, esa conducta está sancionada como infracción leve en la Ley Orgánica de Seguridad de la Protección de la Seguridad Ciudadana en el artículo 37 y 17. Añade algo más que dice en ese caso que cuando haya un riesgo para la seguridad ciudadana. Bien, habría que distinguir cuando hay un riesgo para la seguridad ciudadana. Antes, la sentencia que he comentado Unai ha sido muy curioso porque en una jornada en Valencia, una profesora, una colega nuestra, también decía que lo que había que hacer realmente era enseñarles a los agentes locales a aplicar la norma, que la norma estaba muy bien, pero que había que enseñarles a aplicar la norma. Claro, y yo decía, entonces, ¿para qué tenemos los organismos reguladores o los legisladores? ¿Para qué está la norma? ¿Para qué está la ley? Si realmente al final la capacidad de interpretación es totalmente discrecional, es totalmente abierta y entramos en un bucle de inseguridad jurídica que ya depende exactamente de la persona que está ejecutando, que está aplicando la norma en cada caso. Bueno, en segundo lugar, hay otra cosa que afecta a los municipios, muy importante, la prohibición de venta ambulante y también la utilización del dominio público contraria a las leyes. Esta infracción leve también de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana está recogida en el artículo 37.7. Y esta es más llamativa, porque así como antes en el anterior tipo se hablaba de cuando haya un riesgo grave para la seguridad ciudadana, aquí directamente dice que es cuando sea contraria a las leyes. Claro, cuando la ocupación contraria a las leyes puede vulnerar una ordenanza municipal, puede vulnerar la ley de patrimonio de las administraciones públicas y finalmente puede vulnerar o puede suponer una infracción leve de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana. ¿Cómo distinguirlo? Pues la verdad es que esta hipertrofia reguladora, yo no sé si lo hace el legislador para que nadie se escape y al final, por una razón o por otra, sea castigado, pero yo creo que tiene que parar de una vez y tenemos que ser conscientes de que el legislador no puede estar prohibiendo y tipificando infracciones que realmente están protegiendo los mismos bienes jurídicos o que al menos el legislador no ha aclarado qué bienes jurídicos protegen, sí. Bueno, en cuanto a las reglas concursales, ya voy acabando, se refieren en concreto, como he comentado anteriormente, al concurso de normas. En el concurso de normas existe una identidad del fundamento jurídico, de los sujetos y de los hechos, se aplica una norma, se desplaza otra. En el caso de la pluralidad de infracciones que tenéis ahí, el proyecto de ley en el artículo 17, que habla del concurso ideal o el concurso medial, es cuando existe una identidad de los hechos, pero con un fundamento jurídico distinto, pero que tiene conexión de alguna manera. Es lo que hemos estado hablando anteriormente de la falsedad documental, incluso de la no aplicación de las normas de contabilidad, por ejemplo, y la infracción de la norma y la evasión de cuota, cuando una de las conductas sirve como fundamento para que al final exista el mismo o exista ese resultado en concreto. Por ejemplo, en el caso que he comentado antes del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es muy curioso porque se produce una manipulación del mercado, es una cuestión de bolsa, ¿no? Parece que el sujeto tenía información privilegiada y
iba a hacer trampas, digamos, en el mercado con esa información privilegiada, al final hace esas trampas, pero obtiene un beneficio económico gracias a esas trampas. Claro, se puede decir, bueno, el beneficio económico se castiga por la vía penal de una manera, pero también la información privilegiada también se castiga por la vía administrativa porque efectivamente esa persona no debía tener esa información o no debía haber accedido a esa información. Entonces, ahí se puede decir que puede haber un concurso medial, puede haber un concurso ideal de infracciones y la consecuencia es, como veis, graduar la sanción en sentido mucho más atenuante, de alguna manera. En el caso de vasco, pues se habla, por ejemplo, de imponer las sanciones menos graves de las establecidas para cada infracción. En el caso del Estado, por ejemplo, la Ley 40/2015 regula otra cosa. Dice que se aplicará la sanción más grave. Y bueno, aquí tenéis un poco la diferencia entre los bienes jurídicos y en cuanto a la concurrencia, bueno, muy breve, ya sabéis, la concurrencia penal entre el penal y el administrativo se exige siempre la suspensión cuando el instructor del procedimiento entienda que los hechos que tiene que analizar o que tiene que instruir o que tiene que aclarar en concreto, tiene que probar, son constitutivos de delito. Se suspende el procedimiento, el plazo también máximo para resolver ese procedimiento se suspende igualmente hasta que se dicte una resolución que entiendo que debe ser una resolución firme por parte de la jurisdicción penal o en caso de que el Ministerio Fiscal entienda que no es delito, devuelva las actuaciones y la Administración puede reanudar el procedimiento. Dos problemas que se suscitan aquí. Uno, el hecho de que la Administración, en su caso la jurisdicción contencioso administrativa, pueden valorar de una manera distinta las pruebas en el procedimiento. Claro, eso evidentemente contrarresta un poco la vinculación con respecto a la jurisdicción penal. Y luego, en segundo lugar, el problema está en cómo se anula la decisión administrativa previa. Bueno, la ley vasca de la potestad sancionadora, el proyecto de ley también, ¿qué nos dice? Pues nos dice en concreto que hay que revisar no sé si lo tengo aquí, para que veáis un poco el procedimiento, aquí la revisión de oficio, hay que revisar la sanción previamente impuesta por parte de la Administración cuando exista contradicción en los hechos, ¿de acuerdo? En los hechos declarados probados por la jurisdicción penal y declarados probados por la Administración. ¿Problema? Pues que la jurisdicción contencioso administrativa, si dicta una sentencia firme, también declara probados unos hechos. Lo que pasa es que los declara probados conforme una calificación jurídica diferente, conforme una calificación a la calificación jurídica que establezca la ley sancionadora en concreto. Y hay sentencias del Tribunal Constitucional que avalan esa interpretación, es decir, que dicen, bueno, la jurisdicción contencioso administrativa puede directamente declarar probados unos hechos siempre a efectos de que motive que la calificación jurídica se ajusta a una infracción administrativa. Bueno, en cuanto a la concurrencia entre procedimientos administrativos sancionadores, la ley vasca, el proyecto de ley vasca, lo que propone es una coordinación entre los órganos administrativos, siempre que alguno tenga en cuenta o por lo menos tenga conocimiento de que o se está desarrollando por los mismos hechos otro procedimiento. Se podría hablar, por ejemplo, de que puede haber problemas de competencia. También, evidentemente, se prevé la posibilidad de que haya una suspensión o una abstención del órgano para resolver. Y, por último, lo que se refiere a la concurrencia entre el procedimiento administrativo sancionador y el de la Unión Europea. Bueno, aquí, en este caso, cuando los hechos sean los mismos, es obligatorio que el órgano interno espere a que decida tanto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea como la Comisión Europea para graduar la sanción, para tener en cuenta la sanción previamente impuesta. ¿De acuerdo? Y además no es obligatorio, en este caso, suspender el procedimiento. Pueden simultáneamente sustanciarse los procedimientos siempre a salvo de que se tome en consideración. Bueno, aquí propongo una serie de soluciones. La primera, sin lugar a dudas, es necesidad de tipificación, claridad en la norma, inteligibilidad en la norma, precisión en la norma, que no haya unas remisiones generales, abstractas, que es lo que ha comentado antes Unai. Luego, en caso de que existan esos procedimientos, que es posible que haya procedimientos paralelos o simultáneos, muy importante la actitud de la persona enjuiciada.
la persona enjuiciada tiene que comunicar que hay un procedimiento previo para que de alguna manera se suspenda y así esa persona también se vea beneficiada un poco por la reducción de cargas, que no tenga que estar con 2 procedimientos a la vez, por si acaso. Eso es importante también por el principio de buena fe procesal. Bueno, cuando en el caso de lo penal, yo creo que es necesario obligar a la jurisdicción contencioso administrativa a plantear la cuestión prejudicial devolutiva a la penal. Existe esa posibilidad, lo que pasa es que, claro, la jurisdicción contencioso administrativa puede calificar los hechos de una manera distinta y puede no plantear la cuestión, puede considerar que es claramente una infracción y que no es un delito. Esto es un problema también. Entonces yo creo que ahí debería ser obligatorio, en tanto que conozca que ya la jurisdicción penal tiene los hechos, directamente suspenda e incluso plantee la cuestión prejudicial devolutiva. En penúltimo lugar, digámoslo así, también la administración debería suspender automáticamente porque algunas veces no sucede. La administración piensa que es directamente una infracción administrativa, que no es un delito, pero realmente debería suspender el procedimiento para que decida la jurisdicción penal, declare los hechos probados. Y en caso de procedimientos sancionadores, ahí lo que propongo es que hay un sistema de coordinación, unas alertas, si acaso alertas electrónicas entre órganos a efectos de graduar las sanciones y de que realmente la persona que resulte enjuiciada no soporte una carga excesivamente gravosa en lo sancionador, pero tampoco en la tramitación de los procedimientos. Eskerrik asko, suena retagatik. Bueno, galderak, preguntas para Íñigo, para Nacho, cuestiones, reflexiones, observaciones, sugerencias. No me ha quedado muy claro si no me ha quedado muy claro si el tema de las actuaciones previas son obligatorias o discrecionales. Las preguntas, ¿por qué no hacéis juntas? Si hay más preguntas, y luego hacemos otro turno. Porque hay por ahí otra, y hacer y aquí otra. Para hacer las preguntas. Hay atrás también. Vale. Bueno, la mía es una duda que quería poner a vuestra disposición para que me comentarais respecto a la Ley 39/2015 de procedimiento sancionador, en concreto los artículos 63 y 85. El 63 se refiere a que los procedimientos de naturaleza sancionadora se iniciarán siempre de oficio y establecerán la debida separación entre fase instructora y sancionadora, es decir, que tiene que haber un órgano instructor con sus funciones y un órgano de resolución con sus funciones. Sin embargo, cuando vamos al artículo 85, la terminación de los procedimientos sancionadores dice que, iniciado un procedimiento, si el infractor reconoce su responsabilidad, se podrá resolver el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda. Dice iniciado un procedimiento, es decir, en cualquier fase desde el inicio. Y a continuación habla pues del pago y demás que implicará la terminación del procedimiento. Y mi duda es esta: si puede pagar en cualquier momento del procedimiento porque reconoce su responsabilidad, habrá que establecer el importe de la sanción exacta. Y ese importe, ¿quién lo establece? Porque claro, en el inicio del procedimiento sancionador, el órgano instructor todavía no entra en juego, simplemente se dice quién es el órgano instructor, pero todavía no puede funcionar como tal. Y la función esencial, entiendo yo, del órgano instructor es hacer la propuesta de resolución y proponer el importe concreto de la sanción. Y si por práctica lo va a hacer el órgano de resolución, entiendo que igual está usurpando funciones del órgano instructor. Y no solo eso, sino que si lo hace el órgano de resolución y lo hace sin tener todos los elementos de juicio para hacerlo, pues igual incurrimos en indefensión, porque también tendría que decir algo la parte, el denunciado podría decir algo respecto a eso que se le atribuye, porque ¿de dónde va a deducir el órgano de resolución el importe de la sanción? ¿Solamente de la manifestación del policía que ha puesto la denuncia? Habría que oírle también, pero no encuentro yo fase aquí para que se le oiga a ese denunciado para rebajar el importe de los hechos.
entendiendo que reconoce su responsabilidad, pero a ver qué sanción me vais a poner. Y si no puedo decir nada para defenderme y rebajar ese importe de sanción, esas son las dudas que se me suscitan. Buenas. Yo tenía, por un lado era para el profesor Íñigo Urrutia, si podía repetir la sentencia, la referencia, por lo menos la fecha, es a la que se refiere al informe de inspección en las actuaciones previas en las que se observan unas obras clandestinas, pero el tribunal decide que no son actuaciones previas, realmente, que no tiene la calificación. Y por otro lado, la verdad es que mi pregunta pues realmente iba a lo que ha comentado el compañero Bermejo. En el caso de urbanismo lo que hacemos es, cuando se inicia un procedimiento sancionador, la resolución por la que se inicia, el órgano instructor pone que en principio la calificación se tipifica como X, pues leve, grave o tal, y en principio correspondería a una sanción económica de tanto, pero claro, para no prejuiciar y luego poder seguir el procedimiento, pero que al mismo tiempo la persona, si desea, pues que abone la sanción y se acoja a los descuentos. Bueno, a mí, con relación a la primera, bueno, las actuaciones previas son potestativas, o sea, no hay obligación. Yo, a ver, en mi exposición, o sea, yo viendo qué poco y qué mal se garantizan los derechos del presunto responsable y, bueno, cómo se están utilizando, yo sería partidario de limitar al máximo, ¿no?, las actuaciones previas, un poco desde esa perspectiva garantista, ¿no? Pero también entiendo que desde la perspectiva de la sala de máquinas en algunos casos va a ser necesario. Por ejemplo, hay un fallo eléctrico y tenemos que determinar la responsabilidad. Hay que abrir un procedimiento sancionador, pues tienes que ir al sistema eléctrico a ver qué tipificación hay, habrá que hacer un informe y todavía no hemos abierto porque no sabemos a qué se ha debido ese fallo, ¿no? O el arquitecto que recibe una denuncia. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo archivamos o hacemos una pequeña investigación antes del acuerdo de iniciación? Hombre, yo creo que si tenemos una denuncia, pues bueno, pues yo creo que habría que hacer una cierta investigación, por lo menos, ¿no? Bueno, si la denuncia viene bien hecha y demás, ¿no? Luego, en el caso de que también se plantea muchas veces, claro, que una persona denuncia un hecho en la administración y como es un tema de expediente en policía municipal, nada, no abrimos el expediente. Entonces, ¿el denunciante lo podría recurrir? Pues bueno, yo creo que hay también, la jurisprudencia es muy restrictiva con relación a si un denunciante puede recurrir contra un archivo, incluso contra una no actividad, ¿no?, una no apertura de activaciones propias. Por tanto, yo creo que en algunos casos, pues bueno, sí que va a ser necesario, pero yo creo que lo que no podemos entrar con las actuaciones previas es entrar en la culpabilidad, por ejemplo. Yo creo que ahí no, o sea, porque eso luego ya veremos qué grado de culpabilidad va a haber en el procedimiento cuando lo instruyamos. Tenemos que se identifique un sujeto porque oye, también tenemos que, porque sí que hay, no sé, una cierta, esa idea también de que, joder, la administración se abre un procedimiento sancionador, tiene que sancionar, y si no lo estamos haciendo mal. Yo creo que igual hay que funcionar con un esquema diferente, ¿no? Y es si no se puede probar esto, pues no se puede sancionar, ¿no? Pero, no sé, eso. Luego, con relación al tema este en el acuerdo de iniciación no se suele establecer cuál sería la sanción en el acuerdo de iniciación. La sanción, la cantidad iría ahí, ¿no? Ya. Decía que sí se establece, por lo menos los procedimientos que hacemos nosotros, pero lo hacemos con esa reserva para dar cumplimiento al artículo 85. Y decimos también sin perjuicio de lo que surja de la labor instructora que pueda surgir después en el procedimiento, porque estamos en la fase inicial. Pero así todo, a mí no me parece
garantista que el órgano de resolución se ponga a establecer un importe concreto en la fase de iniciación, por lo que he dicho antes, además, que le faltan elementos para valorar. Sí, yo también estoy de acuerdo con ese criterio, pero es que luego es para aplicar el 20%, ¿no? O sea, El 20, el 40, claro, sí. Sí, porque aquí al final vamos a lo práctico también, que todo hay que decirlo. Claro, pero el ciudadano dice, a ver, me han denunciado por estos hechos, vale, estoy conforme con ellos, quiero pagar una multa, díganme cuánto tengo que pagar. La ley me ampara, el artículo 85 le ampara para pagar en cualquier momento del procedimiento. Díganme cuánto tengo que pagar, pero yo voy más allá. Y ese ciudadano no podría presentar alguna alegación para rebajar ese informe inflado del policía que le ha denunciado. No tendría derecho, no está contemplado, no lo veo por ningún lado. Y sobre todo, que es que pienso que la labor de fijar un importe exacto, porque lo que sí hace el órgano de resolución en la iniciación del procedimiento es fijar los hechos y establecer conforme una norma, puede ser una ordenanza municipal o cualquier otra norma, decir, calificar, decir si es leve, grave, muy grave, y el importe que le podría caer entre y hasta de un tramo que tiene establecido la norma, la ordenanza, por ejemplo. Pero no puede llegar más allá, pienso yo. Eso es lo que quiero plantear aquí. A ver si puede plantear el importe exacto de la sanción en la fase de iniciación. Bueno, Para dar cumplimiento a ese artículo 85, bueno, claro. yo quiero... ¿Cómo se compatibilizan esos dos artículos? Bueno, yo quiero aquí abrir otro melón y es sobre la recurribilidad de los acuerdos de iniciación de un procedimiento sancionador. Es decir, tendríamos que acudir quizás al artículo 112 de la Ley de Procedimiento, que dice que se puede recurrir de manera autónoma como acto cualificado un acto que impida continuar el procedimiento. Claro, el acuerdo de iniciación es indispensable para que el procedimiento continúe. Entonces, si abrimos ese melón de que se puede recurrir el acuerdo de iniciación, también hay que tener en cuenta cuáles serían los motivos por los que se puede recurrir, porque quizás no se puede recurrir por la sanción que se imponga. Yo entiendo que ahí se podría recurrir o podría obtener algún éxito ese recurso de alguna manera si fuera una acusación infundada o si, por ejemplo, hubiera un error manifiesto en la boleta de denuncia, o la matrícula que no es, o que no existe un número de no sé qué, o que se ha duplicado, lo que fuera. Pero más allá de ahí, yo lo relativizaría un poco, sobre todo según los fallos jurisprudenciales, alguno que ha comentado Íñigo, porque normalmente la jurisprudencia, incluso con las propuestas de resolución, no ni siquiera entiende que haya una especie de vinculación. Es verdad que tienes razón en que al final el administrado o el presunto responsable cree que, bueno, que se fía de la administración y dice, bueno, ese puede ser el importe, ese puede ser la infracción y bueno, pues voy a pagar el 20% y ya está. O el 50% o lo que sea. El caso del tráfico es el 50%, pues bueno, pues pago esto y ya está. Ahora, claro, es un poco el riesgo que hay que asumir. ¿Por qué? La ventaja de alguna manera de ese descuento es eso, que ya se renuncia a presentar alegaciones, se termina el procedimiento y ya, digamos, no hay nada más que decir. O sea, en ese sentido, ¿no? A pesar de que, bueno, la vía jurisdiccional estaría abierta según la ley, vamos. Pero bueno, es un poco el riesgo, no lo sé. Quizás ese sigue un poco el espíritu de la norma, quizás. Pero bueno, es un poco riesgo-recompensa también, ¿no? Bueno, si presento alegaciones, a lo mejor me cambian el asunto y puede ser más. Si no presento, bueno, pues pago lo que tenga que pagar y listo. Sí, la sentencia es sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 25 de octubre de 2022. El ROG es 12.858/2022. En este caso había una decisión administrativa, hay un informe técnico y luego una decisión del concejal delegado, lo que sea. Entonces, lo que venía a decir era que, bueno, había que tenía que derribar y tal, entonces dice, oye, esto es una actuaciones previas, no me has abierto el expediente. Entonces, lo echa todo para atrás, sería un poco la... ¿Hay alguna cuestión más? ¿Alguien quiere preguntar algo más? Unai nos va a hacer una pequeña síntesis. Venga, hemos dicho.
Bueno, pues para resumir un poco lo que hemos analizado, visto, observado a lo largo de esta mañana, bueno, Iñaki nos ha hablado sobre la pertinencia, ¿no?, de ampliar la potestad sancionada de la Administración, de la necesidad de justificar la aplicación de este tipo de intervención como instrumento para resolver, bueno, pues todos, algunos, cuáles, problemas de convivencia. Subrayaba como en algunos casos pues el uso de este mecanismo ha respondido más a una voluntad estrictamente política que a otra cosa. Eva nos ha hablado sobre el principio de legalidad, sobre la importancia del principio de reserva de ley, basándose en la jurisprudencia ya clásica del Tribunal Constitucional, pero reconociendo también bueno, pues que las ordenanzas locales tienen su recorrido. Bueno, yo personalmente está mal hablar de uno mismo, pero yo me he referido al principio de tipicidad, subrayando la importancia de garantizar la seguridad jurídica no solo de la ciudadanía, sino también de quien tiene que aplicar la norma, subrayando pues bueno, la relevancia sobre todo del bien jurídico a proteger, de que esté claro, de que tengamos claro y de que reflexionemos ex ante, antes de aprobar las normas, sobre bueno, la necesidad de tipificar los comportamientos como infracciones. Si no caben otras herramientas de intervención administrativa para resolver, como también señalaba Iñaki antes, pues los problemas que se nos plantean en la convivencia de cualquier sociedad, ¿no? El profesor Íñigo Urrutia nos ha hablado de ese agujero negro que son las actuaciones previas, subrayando la falta de regulación al respecto, lo que abre la puerta a actuaciones muchas veces gravosas para personas, muchas veces para determinados colectivos, que pueden verse pues, sometidas a investigaciones eternas sin demasiadas garantías. Y por último, el profesor José Ignacio Cubero se ha referido al principio non bis in idem, subrayando su importancia en el ámbito administrativo y de cómo hay una jurisprudencia a nivel europeo muy interesante, muy actual, que necesitará de un análisis profundo porque obligará a una revisión de la doctrina interna. Fundamental, yo creo, tener en cuenta la sentencia Engels que ha comentado, que es importantísima a la hora de distinguir las infracciones administrativas y las penales. Bueno, quedan muchísimas cosas en el tintero. Prácticamente todos los principios, todas las fases del procedimiento plantean nuevas ponencias, con lo cual, pues bueno, podremos juntarnos en más ocasiones cuando sea conveniente para hablar de todas estas cosas. Y si es alrededor de un café y unas pastas, pues siempre muchísimo mejor. Bueno, eskerrik asko danori, ona etorteagatik, arretagatik eta zuen interbentzioagatik bai, hurren arte.